Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ay, estoy que no quepo de la emoción de tenerlos hoy por aquí. Porque, como ya habrán visto por el título, hoy nos vamos a sumergir en un drama de aquellos. Un chismecito jugoso, sabroso, que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, en los pasillos de la farándula, en todos lados. Y como protagonistas tenemos a la talentosísima, bellísima, empoderadísima Demet Özdemir, a su ex, el buen Oğuzhan Koç, y a una confesión que, bueno, digamos que ha levantado más de una ceja y ha sacudido el avispero. Así que agárrense bien, busquen sus palomitas, su bebida favorita, porque esto se va a poner más interesante que una telenovela turca. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de especulaciones y rumores, quiero pedirles un favorcito, un favorzote. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con mi canal, por favor, considérame suscribirse. Aquí en este rinconcito de YouTube, subo vídeos todas las semanas con las últimas noticias de farándula, los chismecitos más picantes, mis reacciones a las series turcas que nos roban el corazón, análisis de alfombras rojas y todo lo que amamos de este mundo del espectáculo. Así que si les gusta el contenido, si disfrutan de un buen chismecito, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán absolutamente nada. Muchísimas gracias. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza, con elegancia, con talento, en el universo de las series turcas y más allá. Actriz, modelo, bailarina. Una artista completa, polifacética, que lo tiene todo. Y como suele suceder con las celebridades de su calibre, su vida amorosa, sus relaciones, siempre están bajo la lupa, bajo el escrutinio público. Recordemos que Demet estuvo casada con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Su boda. ¡Ay, su boda! Fue un evento espectacular, de ensueño, seguido por miles y miles de fans en todo el mundo. Una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas, un romance digno de una película de Hollywood. Parecía, en definitiva, el cuento de hadas perfecto. Pero como bien sabemos y como la vida misma nos enseña, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. No todas las historias de amor terminan con un y vivieron felices para siempre. Después de poco más de un año de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. El shock. El asombro. La decepción. La noticia obviamente causó un revuelo monumental. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y las especulaciones, como siempre, comenzaron a volar. Que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas en discordia, que si problemas de agenda, que si. La lista de rumores era interminable, parecía no tener fin. Pero hasta ahora, hasta hace muy poco, ninguno de los dos, ni Demet ni Oğuzhan, había dado una declaración oficial, una explicación pública sobre los motivos reales, las causas subyacentes de su ruptura. Y aquí, damas y caballeros, es donde la historia se pone aún más interesante, más candente. Porque recientemente ha surgido una confesión. Sí, así como lo oyen, una confesión bomba, una revelación explosiva que, según algunas fuentes, proviene de alguien muy cercano, íntimo, a Oğuzhan Koç. Y esta confesión, amigos míos, apunta a que, bueno, a que las cosas no eran tan idílicas, tan perfectas, tan armoniosas como parecían ser desde el exterior. ¡Ojo! ¡Atención! Quiero aclarar algo sumamente importante antes de que sigamos adelante. Esta información, esta confesión, no está confirmada al 100% por Demet ni por Oğuzhan. No hay comunicados oficiales, no hay declaraciones públicas. Son rumores, son especulaciones basadas en fuentes anónimas, en insiders que prefieren mantener su identidad en secreto. Pero considerando la magnitud del revuelo que ha causado, considerando el impacto que ha tenido en las redes sociales y en la opinión pública, creo que vale la pena analizarlo, diseccionarlo y ver qué hay de cierto en todo esto. ¿Qué dice entonces esta famosa confesión? Pues básicamente que Oğuzhan Koç, al parecer, no estaba del todo comprometido, entregado, dedicado a la relación. Se habla de que tenía comportamientos, digamos, poco apropiados, poco leales, poco respetuosos para un hombre casado. Se habla de coqueteos con otras mujeres, de conversaciones subidas de tono, de mensajes sospechosos, incluso de encuentros comprometedores. ¡Boom! Explosión. Bomba.
Lo sé, es fuerte, impactante e incluso chocante. Pero, repito una vez más, tomemos esto con pinzas. No demos nada por sentado. No juzguemos a nadie antes de tiempo. Sin embargo, lo que ha alimentado aún más estos rumores, lo que ha dado más peso a estas especulaciones, es el comportamiento de Demet después de la ruptura. La hemos visto radiante, feliz, enfocada en su trabajo, rodeada de amigos, disfrutando de la vida. Una actitud que muchísimos interpretan como una señal de que, tal vez, se quitó un peso de encima, de que se liberó de una carga que la estaba oprimiendo. Además, no podemos olvidar ni dejar de lado que Demet es una mujer fuerte, independiente, exitosa, con una gran trayectoria profesional. No es alguien que se vaya a dejar pisotear por nadie, que se vaya a conformar con menos de lo que merece. Si estos rumores son ciertos, si Ouzhan realmente tuvo comportamientos inapropiados, no me sorprendería en absoluto que Demet haya decidido poner fin a la relación para proteger su bienestar emocional, su salud mental y su felicidad. Pero volviendo a la confesión, otra cosa que se ha dicho, que ha trascendido, es que Ouzhan Kok, después de la separación, después de la tormenta, intentó reconquistar a Demet. Supuestamente se dio cuenta del error que había cometido, de lo que había perdido, y trató de enmendar sus errores, de recuperar su amor. Sin embargo, Demet, al parecer, no estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad. Y sinceramente la entiendo a la perfección. Después de una traición así, después de una decepción tan grande, es muy difícil, casi imposible, volver a confiar en alguien. La pregunta del millón, la interrogante que todos nos hacemos, es ¿por qué esta confesión sale a la luz ahora? ¿Por qué alguien cercano a Ouzhan decide revelar estos detalles íntimos, estos secretos ocultos? Hay varias teorías dando vueltas, cada cual más interesante que la anterior. Algunos creen que es una estrategia cuidadosamente planeada para dañar la imagen de Ouzhan y beneficiar la de Demet. Otros piensan que es una forma de limpiar el nombre de Demet, de reivindicarla, revelando la verdadera razón detrás del divorcio. Y otros simplemente creen que es una persona despechada, dolida, que busca venganza, que quiere hacer pagar a Ouzhan por el daño que le causó. Sea cual sea la razón, la motivación, lo cierto es que esta confesión ha puesto a Demet y a Ouzhan de nuevo en el centro de atención, en el ojo del huracán. Y como siempre sucede en estos casos, los fans, los seguidores, están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet, la defienden a capa y espada, y la felicitan por su valentía, por su decisión de poner fin a una relación que no la hacía feliz. Otros, en cambio, critican duramente a Demet, la acusan de ser la culpable de la ruptura, de ser demasiado exigente, de no haber sabido valorar a Ouzhan. Y por supuesto también están los que defienden a Ouzhan, los que aseguran que es un hombre bueno, con un gran corazón, que cometió un error, pero que merece una segunda oportunidad. Lo que sí es evidente, lo que no se puede negar, es que esta situación es muy delicada, muy dolorosa, muy personal. Y que al final del día, solo Demet y Ouzhan saben la verdad, conocen los detalles íntimos de su relación, los motivos reales de su divorcio. Nosotros como espectadores, como observadores externos, solo podemos especular, sacar nuestras propias conclusiones, y formarnos una opinión basada en la información que tenemos a nuestro alcance. Ahora, quiero hablar un poquito sobre la reacción de Demet ante todo esto, ante esta tormenta mediática. Hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la confesión. Se ha mantenido en silencio, enfocada en su trabajo, en sus proyectos profesionales, y en su bienestar personal. Una actitud que para mí demuestra su profesionalismo, su madurez y su inteligencia emocional. Pero aunque no haya hecho ninguna declaración pública, es evidente que esta situación la ha afectado, que la ha tocado de alguna manera. La hemos visto un poco más reservada, un poco más cautelosa en sus apariciones públicas, como si estuviera tratando de protegerse del escrutinio público. Y es comprensible. No es fácil lidiar con rumores, especulaciones, juicios constantes, y con la presión de los medios de comunicación. Lo que sí me gustaría destacar, y aplaudir, es la fortaleza de Demet. A pesar de todo, la hemos visto seguir adelante sonriendo, trabajando duro, y luchando por sus sueños. Es una mujer inspiradora, un ejemplo a seguir, que no se deja vencer por las adversidades, y que demuestra que incluso en los momentos más difíciles, se puede salir adelante con la frente en alto. Y eso es algo que admiro profundamente. Y hablando de su trabajo, Demet tiene varios proyectos en puerta.
Está protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias de importantes marcas y colaborando con diferentes organizaciones benéficas. Su carrera está en pleno ascenso y nada parece detenerla. En cuanto a Othman Koch, tampoco ha hecho ninguna declaración oficial sobre la confesión. Se ha mantenido en silencio, al igual que Demet. Pero a diferencia de ella, lo hemos visto un poco más apagado, un poco triste, como si estuviera cargando con un gran peso sobre sus hombros. Algunos incluso dicen que ha perdido peso, que se le ve desanimado, y que no está pasando por su mejor momento. No sé si esto es cierto o no, no puedo confirmarlo. Pero lo que sí sé, lo que puedo asegurar, es que el divorcio ha sido duro para ambos, para Demet y para Othman. Y que independientemente de quien tenga la culpa, de quien haya cometido errores, es una situación dolorosa, difícil, y que requiere de tiempo y de apoyo para poder superar. En fin, amigos míos, esta es la historia de Demet Özdemir, su ex Othman Koch, y la confesión impactante. Una historia llena de drama, de intriga, de rumores, de especulaciones, y de emociones encontradas. Una historia que sin duda nos mantendrá al borde de nuestros asientos durante mucho tiempo, y que nos recordará que incluso las vidas más glamorosas, las relaciones más perfectas, pueden tener sus altibajos, sus secretos ocultos, y sus finales inesperados. Y ahora, quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la confesión es verdadera? ¿Creen que Demet hizo bien en divorciarse de Othman? ¿Qué le aconsejarían a Demet en este momento? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos, conocer sus puntos de vista, y generar un debate respetuoso y constructivo sobre este tema. En resumen, en el vídeo de hoy exploramos el revuelo causado por una supuesta confesión sobre el comportamiento de Othman Koch durante su matrimonio con Demet Özdemir, destacando la falta de confirmación oficial y el impacto en la imagen pública de ambos. Analizamos las posibles razones detrás de la filtración, las diferentes teorías que circulan, y la reacción del público, enfatizando la fortaleza y el profesionalismo de Demet frente a la adversidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que todo lo que he dicho aquí son solo rumores, especulaciones, y opiniones personales. La verdad absoluta, solo la conocen Demet y Othman. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre esta historia. Me encantaría saber qué piensan, qué sienten y cómo ven esta situación. Y si les gustó el vídeo, denle un like, un me gusta y compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfruten de un buen chisme. Así me ayudan a llegar a más personas, a hacer crecer mi canal, y a seguir compartiendo contenido con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Subo contenido todas las semanas y me encanta compartirlo con ustedes. Su apoyo es fundamental para mí. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos.